Hola, buenas noches. A ver, un segundo. Ok. Eh, bien. Eh, Vamos a comenzar la clase y poco a poco suele pasar que se van uniendo los estudiantes a medida que pasan los primeros minutos. Pero bueno, como la clase no disponemos de tanto tiempo, entonces vamos a iniciar puntualmente. Y en todo caso, pueden escuchar la grabación cuando, si llegan un poco tarde, se pueden escuchar el inicio. Ya he puesto a grabar. Bien, entonces, en la misma línea de la semana pasada, que hablábamos de la educación liberal desde John Stuart Mill, vamos a ver con Martha Nussbaum de alguna manera como una suerte de continuidad, ¿no? O de actualización de ese mismo modelo pedagógico. En ese sentido, disculpe, ahora acá, se me fue acá. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta una propuesta que ella realiza junto a Amartya Sen, que se llama Enfoque por Capacidades. De alguna manera, Martha Nussbaum observa que hay, digamos, junto con Amartya Sen, proponen un elemento o una suerte de revisión de lo que podría ser el modelo liberal en general, no solamente con respecto al aspecto educativo, que por supuesto va a ser de alguna manera la base o el núcleo de toda, digamos, de lo mismo que sucedía en John Stuart Mill, el pensamiento crítico, la libertad de expresión, la búsqueda de un proyecto o de desarrollo o un proyecto de realización individual, tiene su base precisamente en la educación del individuo. Y en ese sentido, hay que decir que eso es como un aspecto que podríamos decir es preliminar o ya, okay. Un aspecto preliminar o un aspecto eh, como una condición necesaria, pero no suficiente para todo lo que es la concepción de sociedad o eh, sí, de incluso de aspectos que tienen que ver con la libertad civil, con la libertad política. En ese sentido, hay que decir que, ya un segundo acá, sí. En ese sentido, ya, un segundo, disculpen, es que, ya. En ese sentido, hay que decir que Martha Nussbaum propone como una revisión de todo el modelo liberal anterior y por tanto nosotros vamos a hacer como esa revisión general para llegar al sentido de educación. Entonces, ella lo llama enfoque por capacidades. ¿A qué se refiere Martha Nussbaum con este enfoque? Ella señala que hay que establecer una suerte de... o sea, normalmente lo que advierte Martha Nussbaum, y también lo hacen algunos otros liberales contemporáneos, es que el modelo liberal, visto como en el ámbito del impacto, del alcance político, el modelo liberal puede derivar o, o, va muy cerca de una comprensión de la sociedad eh, desde un punto de vista más utilitarista, en el sentido de que el desarrollo
el desarrollo de una sociedad, el desarrollo de un país, no se está midiendo de acuerdo a unos indicadores que reflejen el sentido más amplio y completo de un ser humano o de una sociedad, sino que los indicadores que se están utilizando para hablar de desarrollo, ¿no? Estos que llaman índice de desarrollo humano, generalmente son muy cuantitativos y muy anclados en la renta o en las ganancias o en las perspectivas económicas. Y es engañoso, no solamente es engañoso, sino que también puede llegar a ser muy perjudicial para la propia sociedad, en la que de una manera ficticia pueda estar demostrando que está alcanzando un desarrollo y, y lo que va a la par de ese desarrollo sería una calidad de vida. Es engañoso porque en cierta forma hace ver que los países van bien cuando en realidad eh, no es así. Ella pone el ejemplo, o pondrá el ejemplo de la India, de Sudáfrica, e incluso Brasil, o estas naciones que son grandes y que tienen un PIB bastante alto, en realidad no necesariamente tienen, o sea, una de las características de estos países es la enorme desigualdad que subyace. Y hay, la mayoría de la población no tiene realmente una calidad de vida acorde a lo que podría ser un país con desarrollo humano. Entonces, ella dice, bueno, hay que revisar, ella, Amartya Sen, otros filósofos, otros economistas, advierten que hay como que hacer una suerte de reforma o reenfoque a a esos indicadores o a esos, eh, sí, como referentes de desarrollo. Y dirá, Amartya Sen, dirá la propia Marta Nussbaum, que o sea, que lo que se debe medir de alguna manera para hablar de una sociedad desarrollada, para hablar de una sociedad que ofrece a sus ciudadanos calidad de vida, es lo que ella llama capacidades. Habla de 10 capacidades. Aquí se me cortó un poquito en el momento en que convierte la presentación, pero igual yo la cargué en el Blackboard para que la puedan ver allí. Entonces dicen, ¿qué son las capacidades? Son las respuestas a la pregunta, ¿qué es capaz de hacer y de ser esta persona? Por decirlo de otro modo, son lo que Sen, Amartya Sen llama libertades sustanciales, un conjunto de oportunidades habitualmente interrelacionadas para elegir y actuar. Según una de las definiciones del concepto típicas de Zen, la capacidad de una persona hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta factible alcanzar. La capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de libertad, la libertad de alcanzar combinaciones alternativas de funcionamiento. Dicho de otro modo, no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico. Vamos a poner un ejemplo. La capacidad es una combinación de efectivamente, como una suerte de habilidad o potencial interno y un entorno que permite que ese potencial se desarrolle. Entonces, una persona goza de una capacidad siempre y cuando tenga, por un lado, el potencial o la habilidad interna y además tenga un entorno favorable para desarrollar esa habilidad. Pongamos, alguien tiene la capacidad de ser un músico, ¿no? Tiene un talento, vamos a llamarlo de esa manera, un talento para
para el canto, para una habilidad, para tocar un instrumento. Y tiene oído y todo lo que corresponde o es necesario para ser músico. Pero si no tiene, digamos, no solamente los instrumentos, sino también las escuelas, las estructuras o las instituciones para desarrollar ese talento, no tiene evidentemente esa capacidad. Entonces, lo que llama Marta Nussbaum una capacidad es precisamente, como dice ella, la respuesta a la pregunta a lo que esa persona, a lo que una persona puede ser capaz de hacer o ser, ¿no? Entonces, y eso va a estar para ella como muy, o sea, es como si nosotros pudiéramos poner en, como en elementos de orden, hay que decir que para hablar de que una capacidad es a que la respuesta a lo que una persona puede ser o hacer, hay que entender como unas distinciones. Las distinciones serían, en primer lugar, ciertamente, cuando hablamos de persona, tenemos que preguntarnos o plantearnos por la noción de naturaleza humana, ¿no? O sea, para saber qué es lo que puede ser o hacer una persona, yo tengo que presuponer o tengo que, de alguna manera, establecer como punto de partida lo que es la naturaleza de una persona, ¿no? Lo que es la naturaleza humana. Marta Nussbaum no desarrolla de una manera muy amplia el concepto o la noción de naturaleza humana. De hecho, a ella le resulta ciertamente un poco problemático anclarlo en una ontología o en una metafísica o en una tradición, ¿no? Sin embargo, para hablar de capacidades, para hablar de esta propuesta, es inevitable concebir o considerar que la persona tiene una naturaleza y que esa naturaleza le otorga como unas potencialidades, le otorga, y de hecho, uno podría decir que ella cuando habla de dignidad, porque más o menos se asocia esta idea de naturaleza humana con también en la noción de dignidad, para ella precisamente la dignidad sería aquello que, o sea, la dignidad no es meramente ontológica, no es solamente para ella, eh, se concebiría la dignidad como por naturaleza, como que un hombre, por el solo hecho de ser hombre, es digno. Para ella eso no sería, digamos, la definición completa de dignidad. La noción de dignidad que ella considera o defiende es una noción más extrínseca, es una noción, si se quiere, incluso más política, en el sentido de que una persona tiene dignidad cuando es capaz, es decir, goza de capacidades para desarrollar todo su potencial, para que esa persona de alguna manera pueda llegar a ser todo lo que está en su naturaleza ser, ¿no? Eh, por eso es que hay vidas más dignas y vidas menos dignas, porque en su enfoque, las vidas más dignas o las personas que tienen la posibilidad de desarrollar mayor dignidad es, es aquella que efectivamente el entorno o la sociedad o la comunidad le ofrecen las posibilidades de desarrollarlas, ¿no? Como de alguna manera siempre subyace el aspecto de la libertad, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo no voy a, por ejemplo, eh, es importante que tengas salud, es importante que si tienes algún tipo de accidente o tienes algún tipo de sí, como de necesidad por ejemplo, una transfusión sanguínea, tengas el hospital, los médicos y la sangre para que se te haga esa transfusión. Pero si tú tienes una religión que no permite que, eso, que esa transfusión se dé, tú tienes la libertad de decir no, no, no quiero que tener otro tipo de sangre en mi cuerpo o así. Eres libre, pero sigue siendo digno porque esa capacidad estaba allí.
Entonces, hay esa distinción entre naturaleza humana, capacidad y funcionamiento. La naturaleza humana es lo que nosotros podríamos ser o lo que cualquier ser humano eh, podría llegar a ser. Las capacidades, lo que ella llama capacidades son, de hecho ella las numera, son 10 capacidades. Esas capacidades serían como las 10 capacidades mínimas que una sociedad debe proveerle a sus ciudadanos para que se desarrollen, para que alcancen su mayor dignidad, ¿no? Y el funcionamiento ya tiene que ver un poco también con la libertad, ¿no? Como les decía, tú puedes tener comida, pero libremente has decidido hacer un ayuno. Entonces eres libre porque efectivamente el ayuno es tu decisión. Es tu decisión por una cuestión ya sea religiosa o sea que vas a hacer alguna actividad de bienestar o de salud o no sé. Pero en todo caso tienes comida. Si no tienes comida, entonces no tienes la capacidad de la vida, simplemente. Em, y por eso entonces se disminuye todo, se disminuye tu dignidad y se disminuye, por supuesto, acaba tu naturaleza. Tu naturaleza no se desarrolla y por eso ella dice, bueno, ¿cómo podemos medir el desarrollo o cuál sería un verdadero índice de desarrollo humano? ¿Cómo podemos hablar de sociedades más dignas o menos dignas o con mayor o menor calidad de vida? Lo podemos hacer no hablando de PIB o de índices cuantitativos, numéricos, que tengan que ver con la cantidad de renta que puede generar una nación o una sociedad, sino que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es más bien un enfoque más de naturaleza o carácter cualitativo que nos permita de alguna manera entender que una sociedad tiene mayor calidad de vida y por tanto sus individuos o sus ciudadanos tienen también mayor dignidad en tanto que disponen de al menos o mínimamente de 10 capacidades. Entonces vamos a verlas, eh, cada una de ellas nos vamos a detener, por supuesto, porque es lo que es educación, pero vamos a hablar de las 10 capacidades. Ella dice, bueno, estas 10 capacidades básicas son indispensables para el desarrollo. Para hablar esto es lo que no solamente debe proveer cualquier sociedad que se considere desarrollada o cualquier sociedad que se considere eh, de alguna forma eh, ya realizada, ¿no? Sino que también se debe exigir estas capacidades a aquellas sociedades que no las ofrecen, ¿no? La primera, bueno, es la más esencial, es la vida, ¿no? Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal. No morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. Entonces, claro, fíjense, van a ver en las capacidades de las que habla Nussbaum un elemento muy interesante que es el hecho de que habla siempre de una vida humana, ¿no? Es decir, eh, para Nussbaum, la capacidad no viene dada simplemente por el hecho de estar vivo. Eso es como bien interesante verlo, ¿no? Porque a veces nosotros consideramos que los deberes, vamos a decirlo de esa manera, o las responsabilidades políticas de un gobernante o de un gobierno, es como proveer lo mínimo para que las personas se mantengan eh, vivas, ¿no? O sea, que tengan comida, que tengan salud, que tengan seguridad, que tengan, eh, como de alguna manera proveerle a un individuo como de los elementos indispensables para conservar la existencia. Pero Marta siempre va a hablar de una vida humana. Y una vida humana no se reduce solamente a un elemento orgánico, físico, ¿no? A mantenerse respirando o nutriéndose o así, sino que
para ella es fundamental entender que una capacidad que debe dar, o sea, que el enfoque político debe estar siempre como dirigido a el desarrollo de una vida humana. Entonces, la primera capacidad dice poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal, no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. Entonces, es muy importante el sentido de eh, merecer, ¿no? O sea, como que la vida tiene que merecerse ser vivida de una manera, ¿no? Y de una manera humana. Y eso lo vamos a ver más que todo en las siguientes capacidades. La salud física, evidentemente, ¿no? Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva, recibir una alimentación adecuada, disponer de un lugar adecuado para vivir. La integridad física, poder moverse libremente de un lugar a otro, estar protegido de los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia doméstica, disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección de cuestiones reproductivas. La cuarta, ¿no? Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo auténticamente humano. Vuelvo a insistir, ¿no? Una vida humana, es decir, poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo auténticamente humano, un modo que se cultiva y se configura a través de una educación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Es también muy importante. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etc., según la propia elección. Poder usarla propiamente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión, tanto en el terreno político como en el artístico, así como la libertad de prácticas religiosas y poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos. En el texto Creando Capacidades, Marta Nussbaum va a decir que tú eres libre o sea, a ver, pongámoslo de esta manera y si no se entiende del todo, ustedes por favor me preguntan, pueden poner en el chat lo que quieran consultar o levantar la mano. Pero quiero que se entienda. Eh, Marta Nussbaum, es liberal, lo mismo que John Stuart Mill, y considera que efectivamente lo importante no es tanto el funcionamiento de estas capacidades, sino la disposición de esas capacidades. Eso quiere decir que en la sociedad, una sociedad digna, vamos a llamarlo de esa manera, debe proveer o garantizar a sus ciudadanos la presencia o la disposición de estas 10 capacidades. Pero la persona es libre. Es libre de, por ejemplo, si no quiere comer, pues no come. Si no quiere, como les decía antes, recibir una transfusión de sangre, pues tampoco lo hace. Si está enfermo y no quiere ir al hospital que está allí, pues tampoco va. Si no quiere, bueno, hay otras capacidades que tienen que ver con el juego, tienen que ver con la participación política, pero si no quiere participar políticamente, si no quiere asociarse con otros, si no quiere expresarse, etcétera, bueno, eso es parte de su propia libertad. Sin embargo, Marta Nussbaum, lo mismo que nosotros comentábamos la semana pasada, señalaba John Stuart Mill y lo era prácticamente cualquier pensador de esta corriente, que es el liberalismo, eh, el hombre es libre menos para educarse. Es decir, para Marta Nussbaum, también la educación y por tanto esta capacidad, la capacidad 4, sentidos, imaginación y pensamiento, es la única para la cual el individuo, por supuesto el niño hasta joven, no puede renunciar, tiene que ser obligatoria. Y lo es por las mismas razones que vimos con John Stuart Mill. Es como la condición indispensable para la libertad.
el desarrollo de los sentidos, la imaginación y el pensamiento supone que esa persona que es capaz de educarse, eh, pues se educa en y para la libertad. Si no se tiene acceso y no se, aquí, por ejemplo, sí van de la mano capacidad y funcionamiento. Si no se tiene acceso a esta capacidad y si no funciona esta capacidad, si no se ejerce esta capacidad, el hombre automáticamente se hace menos libre. Entonces, de las 10 capacidades, esta es la única de la que probablemente Martha Nussbaum hable en un sentido más categórico, en un sentido más, eh, a ver, como que tiene que de alguna forma afirmarse en el funcionamiento. ¿No? No puede existir porque también, como les decía antes, Martha Nussbaum va a hablar de una vida humana o de una vida auténticamente humana. Y lo que humaniza la vida es precisamente la educación. Más adelante vamos a ver un poco que ella dirá, eso son las humanidades. Las humanidades son precisamente el estudio de las humanidades. Son precisamente aquellos recursos que nos humanizan, que hacen que la vida se convierta en auténticamente humana. Entonces, por eso dice, un modo que se cultiva y que se configura a través de una educación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Para poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etc., según la propia elección. Hay que poder usarla propiamente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión, tanto en el terreno político como en el artístico. Entonces, por eso, para ella, esta cuarta capacidad es esencial para una vida auténticamente humana. Y lo que también diríamos es esencial para el ejercicio mismo de la libertad, porque lo que nos hace auténticamente humanos es precisamente el ejercicio de nuestra libertad. Entonces, de todas las capacidades, la 4 será la obligatoria, la indispensable, la que el hombre no puede renunciar a su funcionamiento. El resto de las capacidades puede renunciar a su funcionamiento. El que no quiere participar en la política no participa. El que no quiere tener salud o no quiere siquiera tener una vida entera, no la tiene. Pero el Estado debe obligar a sus individuos a educarse. La quinta capacidad tiene que ver con las emociones. Ella dice, poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos de nosotros mismos, poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros y dolemos por su ausencia. En general, poder amar, penar, experimentar con ansia, gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad. Defender esta capacidad supone defender formas de asociación humana de importancia crucial y demostrable para este desarrollo. Es interesante que ella le dé un lugar a las emociones en los enfoques por capacidades. Muy quizás en la línea de nuestros tiempos, ¿no? Cuando se habla tanto de salud mental y también cuando estamos tan expuestos a la violencia. Y precisamente esta exposición a la violencia o esta exposición a la, sí, como las tensiones propias de cómo se manejan las emociones, eh, bueno, quitan mucha calidad de vida a las sociedades actuales, ¿no? Porque pueden haber sociedades económicamente muy desarrolladas, pero que en otro sentido, ¿no? En el manejo de emociones, en el sentido de lo que es la propia afectividad, hay mucha atrofia, ¿no? Y ella tiene varios libros, o sea, digamos, ella tiene varias líneas de investigación. Una, por supuesto, es el desarrollo por capacidades, pero otra tiene que ver con las emociones políticas. Es muy interesante el planteamiento que ella realiza en el ámbito de las emociones políticas,
Em, Hay un libro muy bueno, yo les recomiendo, que se llama Emociones Políticas, porque el amor es importante para la justicia, donde ella desarrolla como digamos, su tesis fundamental, que es el hecho de que también la educación y el acceso al arte, nuevamente las humanidades, permiten que las emociones incluso de carácter político, las emociones civiles, se, se vayan desarrollando, se vayan de alguna manera, o sea, nosotros podemos aprender a ser empáticos, aprender a ser tolerantes, aprender a amar, ¿no?, lo diferente, aprender a comunicarnos, es decir, incluso aprender a tener esperanza, aprender a dominar el miedo, aprender a no tener como, em, digamos, esa repulsión como tan primigenia a lo diferente. Y todo eso se aprende por medio del arte y la literatura. Ella habla del teatro, habla de por supuesto, el acceso a todo lo que tiene que ver con manifestaciones culturales diversas. Y bueno, allí incluso tiene unas tesis muy interesantes desde lo que se proponía, o sea, su tesis fundamental es como, y que lo desarrolló muchísimo en un libro que se llama La fragilidad del bien, como por ejemplo la tragedia griega, servía para los griegos, para la polis ateniense, como precisamente un vehículo de eh, educación emocional, ¿no? O lo que llamaban también los románticos, educación sentimental. Eh, Porque, bueno, por medio de las emociones se bueno, se logra, ¿no? O sea, y ella habla tanto de la tragedia como de la comedia, como eso va, el tema del temor, de la compasión, de la tragedia clásica, se va dando precisamente por la experiencia estética, ¿no? Sí, como por la experiencia de el sufrimiento, la compasión, lo que vimos nosotros cuando que narran porque enseñan las narraciones. Ella desarrolló esa línea de investigación en un muy, muy amplio sentido. La sexta, bueno, la razón práctica, que es como de alguna manera la razón ética, es poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida. Esto implica una protección de la libertad de conciencia y de la observancia religiosa. Entonces, claro, poder tener una razón práctica, también poder pensar en la ética, poder serlo de manera, o sea, que haya espacio precisamente para este desarrollo. La afiliación, aquí se me cortó nuevamente la diapositiva, déjenme leer acá, la afiliación, tiene que ver con la asociación, ¿no? Pero no solamente la asociación política, sino también otro tipo de asociaciones. Dice, bueno, poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social, ser capaz de imaginar la situación de otro. Por tanto, proteger esta capacidad implica proteger las instituciones que constituyen y promueven estas formas de afiliación, así como proteger la libertad de expresión y de asociación política. Que se den las bases sociales de autorrespeto y la no humillación, se ha tratado como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Esto implica introducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión y origen nacional. Entonces, bueno, efectivamente, aquí la afiliación tiene que ver más allá de la asociación política, tiene que ver con bueno, con superar muchas barreras, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la idea de ser capaces de crear. Marta Nussbaum es muy aristotélica también, ¿no? Porque cuando vemos razón práctica nos recuerda mucho la frónesis aristotélica y cuando vemos esta descripción de la afiliación nos recuerda mucho el libro 8 de la ética de Nicómaco, que es el que se dedica a la filía, ¿no? Que se dedica a la amistad política, ¿no? Y todo lo que Aristóteles menciona allí como elemento que genera la concordia, que genera
de alguna forma las capacidades mismas de realización humana tienen que ver con nuestra relación con los demás, ¿no? Eh, a ver, vamos por que se cargue. Es poder vivir en una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural. Eso es algo que casi todo proyecto ético tiene. Hoy en día hay mucha presencia como, yo diría que hay como tres problemas éticos o discusiones éticas fundamentales. Una tiene que ver con el aspecto del ambiente, tiene que ver con que casi todos los proyectos o las propuestas morales o éticas tienen que ver, o sea, incorporan esa preocupación por la naturaleza. Eso pues no estaba presente en los clásicos o en la tradición, pero ahora forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra responsabilidad moral. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la presencia de las nuevas tecnologías, de las llamadas altas tecnologías, eso no lo mencionará aquí Marta Nussbaum, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la bioética o con los avances científicos con respecto a la genética o a la ciencia médica en general, ¿no? Esta capacidad llama mucho la atención, la 9, juego, poder jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas. Llama mucho la atención porque la mayoría de las personas, cuando se habla de obligaciones civiles o se habla de responsabilidad política por parte de los gobernantes o de las naciones con relación a sus ciudadanos, bueno, como decimos, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de seguridad, eh, vivienda, etcétera. Pero lo que dice Marta Nussbaum, y vuelvo a insistir, es que lo que nos da dignidad es una vida auténticamente humana. Y parte de lo que nos hace precisamente auténticamente humanos es tener espacios de recreación, tener espacios de diversión. Una persona que no tenga en su vida diaria, que no pueda tener recreación, que no pueda permitirse espacios para poder reír y disfrutar con los demás, no tiene para Nussbaum una vida digna. Y eso, y que precisamente uno podría decir, bueno, ¿cómo se logra, cómo se otorga esa capacidad? Bueno, por supuesto, tienen que haber espacios culturales, tiene que haber desarrollo cultural, eh, bueno, plazas, parques, caminerías, teatro de calle, actividades de este estilo también son necesarias para una vida digna y, es decir, una vida auténticamente humana. La última, por supuesto, tiene que ver con el control del propio entorno en dos sentidos. En uno político, poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la propia vida, tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y asociación. Y la material, poder disponer de propiedades, ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios, y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás. Tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás, no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores. Entonces, bueno, son quizás, tal vez ustedes puedan decir, eh, muy abstractas o muy ideales. Lo interesante que plantea Nussbaum, es decir, uno podría decir, ella las plantea como capacidades básicas, es decir, es lo mínimo, como podríamos decir una ética de mínimos, ¿no? De allí en adelante, esto es lo mínimo que se requiere para tener una sociedad desarrollada, para tener una sociedad que de alguna manera pueda alcanzar o donde los ciudadanos puedan alcanzar sus proyectos de vida individuales o la realización o la autorrealización. Hay, por supuesto, quien considera que son máximos, es decir, pues efectivamente lo de poder hablar de una sociedad donde se pueda disfrutar, jugar, donde se respete la naturaleza, donde se logre el control del propio entorno,
tanto político como material, donde podamos desarrollar nuestra razón práctica y tengamos conciencia moral y tengamos además salud, seguridad y educación. Eso parece como un ideal, como una gran, o sea, como una utopía. Em, Porque, bueno, sí tenemos sociedades económicamente como viables, pero bueno, las personas no necesariamente gozan de esas 10 capacidades, porque a veces, bueno, trabajan excesivamente, no tienen tiempo para el juego, no tienen tiempo para la vida política, no desarrollan la conciencia moral, y, pero, pero de alguna manera ella considera que, lo mismo Amartya Sen, que debe como servir como guía para de alguna manera garantizar la posibilidad de tener realmente un indicador de calidad de vida, porque hablar de PIB o un puntaje de este estilo realmente es muy reduccionista y no refleja en absoluto el modo en que las sociedades realmente alcanzan el desarrollo o no. También es muy bueno un libro de Amartya Sen que se llama Libertad y Desarrollo, donde, claro, tiene como algunas diferencias con Nussbaum, eh, y una de las diferencias, por ejemplo, es que Amartya Sen considera que el hombre, o sea, los hombres pueden incluso ser libres para no educarse. La libertad para Sen es como la clave, lo fundamental. En cambio, eh, la, lo que diría Nussbaum, a la misma línea que lo hace Stuart Mill, es que sin educación no hay libertad. No, no es algo elegible. La condición de posibilidad de la libertad humana es precisamente la educación. Entonces, bueno, esto podemos ver que hay una relación muy directa entre las capacidades y la dignidad humana. Em, la Martha Nussbaum entiende la noción de dignidad, como les decía al inicio, como la posibilidad de realización de la naturaleza propia. Es importante el término posibilidad porque un elemento esencial de la vida humana es que es una vida libre. Entonces, claro, nosotros lo que dice Nussbaum es lo que es necesario, lo que es fundamental, lo que es indispensable es que tengamos las capacidades, es decir, que tengamos a nuestra disposición las posibilidades de desarrollarnos. Somos libres de hacerlo o no, pero de lo único que no somos libres es de educarnos. Este enfoque por capacidades se puede de alguna manera comparar o hacer alguna comparación con otros, a ver, con otras teorías o con otros enfoques. Pero que más o menos es importante, yo quiero hacer como esa comparación porque también es importante que ustedes entiendan que como que venimos de una época, sobre todo el siglo XX fue muy así, pero también eso empezó en el XIX, en el que había como dos concepciones como muy marcadas con respecto a el desarrollo. En primer lugar, una consideración de que las sociedades desarrolladas son las sociedades que acumulaban mayor nivel de riqueza. Y eso tiene que ver mucho con la razón instrumental, o esa idea de que lo razonable era siempre visto en tanto que existiera un beneficio, es decir, una relación de costo-beneficio favorable, y lo que lo hacía favorable, por supuesto, era el nivel de riqueza o de renta. Por eso es que los países, todos los indicadores eran eso, PIB y tal. Y la otra mentalidad o concepción muy marcada es que lo esencial, o sea, lo que era la vida humana, era una vida también entendida en términos igualmente muy reduccionistas, ¿no? O sea, como que con que el Estado provea al individuo
de salud, de alimentación, una educación simple y seguridad era suficiente. En cambio, lo que propone Marta Nussbaum es una idea de eh, horizontalidad, en el sentido de que una vida humana no es simplemente estar respirando y nutriéndose. Una vida humana es una vida con juego, con recreación, con afectividad, con asociaciones políticas, con conciencia moral. Y todo tiene como tiene la misma importancia. O sea, así como es tan importante poder comer, es igualmente importante poder jugar. Eso puede resultar como muy contraintuitivo, porque uno podría decirse, si no como me muero y si no juego, no, sigo vivo. Es cierto, pero no, o sea, nos deshumanizamos. Es decir, tenemos vida, pero no auténticamente humana. O sea, podemos tener una vida, bueno, sí, estamos respirando y estamos moviéndonos y estamos funcionando, pero estamos de alguna manera atrofiando nuestra propia humanidad, mutilándola. En cambio, hay que entender que para poder tener una vida auténticamente humana, para poder alcanzar una vida plena, desarrollando nuestro potencial, es tan importante jugar como comer. O tener conciencia moral y seguridad. Eso, bueno, como les digo, ustedes pueden no estar de acuerdo. De hecho, podrían ustedes contraponerme con lo que sigue, ¿no? Que es la famosa eh, de Maslow. No sé si ustedes la de Maslow, si la, si la conocen, ¿no? Si no conocen, hay una famosa pirámide, que es la pirámide de Maslow, donde habla ahí sí, ¿no? Como que de alguna manera la que está en la base de la pirámide son las necesidades biológicas, ¿no? Todo lo que, como yo les digo, respirar, estar vivo, estar nutrido, estar o sea, como que es lo básico. Después, el hombre consigue satisfacer estas necesidades, pues busca las otras, que son las necesidades que tienen que ver con la seguridad. Por supuesto, bueno, los recursos, esto está muy pequeñito, disculpen, pero tiene que ver con la seguridad física, de empleo, de recursos, familiar, de salud, de propiedad privada. Luego, ya que tienes todo lo que son las necesidades biológicas cubiertas y de seguridad, entonces aspiras a tener unas necesidades de ya más afiliación, que serían también amistades, afectos, relaciones familiares, sentimentales, intimidad sexual, pertenencia a un grupo. Ya tienes eso, bueno, aspiras a tener un poco más, que es tener reconocimiento. Entonces, autoestima, dignidad, confianza, respeto, prestigio. Y finalmente, lo que está en la punta, en la cúspide de la pirámide, es la autorrealización. Es cuando se logran metas, se solucionan problemas, hay espacio para la creatividad, para ampliar los horizontes o la, la disculpen, autosuperación o desarrollo. Entonces, hay una diferencia, evidentemente, entre lo que nos plantea Maslow y lo que nos plantea Nussbaum. Probablemente nosotros venimos de una mirada o de un punto de vista, una mentalidad más parecida a la de Maslow, donde hay unas necesidades más importantes que otras. Y que bueno, puede ser, a lo mismo lo planteaba Maslow, que bueno, la persona que tenga mayor autorrealización y que tenga efectivamente mayor desarrollo personal es la que puede alcanzar toda la pirámide, todas las necesidades cubiertas de la pirámide. Pero bueno, mucha gente solamente se queda a la mitad, o se queda un poco más abajo, o se queda un poco más arriba, pero no todo el mundo logra efectivamente alcanzar la autorrealización o lo que llama la autosuperación. Lo que está planteando Nussbaum es completamente distinto. Para ella, todas las necesidades son como iguales. Son 10 capacidades que están todas en el mismo nivel. Y no solamente, o sea, y la explicación o la razón por la cual están en el mismo nivel es por lo que les acabo de comentar. Eh, una vida, vamos a decirlo así,
una vida que solamente tenga cubiertas las necesidades biológicas y de seguridad, para ella no sería una vida auténticamente humana. Es una vida, pero no una vida auténticamente humana. Entonces la diferencia un poco de una mentalidad de muy, o sea, como de siglo XX, por allí, a una mentalidad que se está abriendo como a otras posibilidades. Que podemos no estar de acuerdo, también es discutible, pero es interesante ver hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Todas estas teorías. Otra teoría que podemos comparar con el enfoque de capacidades tiene que ver con los derechos humanos. Y también aquí ha habido como ciertos referentes, ¿no? Que nos hacen ver que nos estamos como comprendiendo como personas de manera diferente, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos humanos de primera generación. Los derechos humanos de primera generación son los que se desarrollaron en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y básicamente el contenido principal de los derechos humanos eran de orden, de naturaleza civil y política, ¿no? Eh, es de un enfoque donde se trataba de proteger lo que era la libertad negativa, es decir, proteger al individuo del poder del Estado, en el sentido de darle al hombre, proteger al hombre de los excesos de la tiranía, del absolutismo, de la monarquía, y darle, por supuesto, la posibilidad de tener mayores posibilidades o menores obstáculos para desarrollarse. Los ejemplos que vienen dados por estos derechos civiles y políticos son, bueno, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad, a la participación política. Y, bueno, claramente están inspirados en la Ilustración y las revoluciones liberales. Hay unos derechos humanos de segunda generación, que son los que se desarrollan en el siglo XIX y parte del XX, que ya se dice, bueno, no solamente son importantes los derechos políticos, sino también que son importantes los derechos económicos y sociales. Ya tiene que ver con un poco más de libertad positiva, es decir, garantizar condiciones para que se desarrollen modos de ser, de pensar y de producir. Y aquí no es solamente la libertad, la libertad política, la propiedad o la expresión, libertad de expresión, sino que, bueno, se amplían esos derechos y se habla, bueno, derecho a la salud, derecho al trabajo, la seguridad social, a la vivienda, a la educación, apoyan la equidad y el bienestar común. Y estos derechos son los que se afirman con mucha más claridad en lo que se conoce como el estado de bienestar, que se da sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y mitad del siglo XX. A finales del siglo XX se habla de derechos de tercera generación. Hasta allí yo me había quedado, donde se dicen, bueno, que ya no solamente son importantes los derechos civiles y políticos, también, ni los económicos y sociales, sino también los derechos de solidaridad, ¿no? Derechos que tienen que ver con una comprensión del mundo, ¿no? Con derechos globales y difusos, se dice, ¿no? Aquí ya se habla de desarrollo, de medio ambiente, como les decía, de identidad cultural y paz. O sea, de alguna manera, estos son los problemas que se que empiezan a emerger en el siglo XX, cuando ya empiezan a hablarse de organismos multilaterales y todas estas estructuras para proteger estos derechos. Y bueno, lo que ocurre con estos derechos, que son bastante difusos y son de difícil exigibilidad jurídica, dependen de la cooperación internacional. Y no, digamos, se está empezando a hablar ahora de unos derechos de cuarta generación, que son en el siglo XX, pero XXI, pero todavía no todo el mundo los considera derechos humanos. Pero bueno, en todo caso, están ya mencionándose unos derechos de cuarta generación, derechos humanos de cuarta generación, que incluyen los derechos digitales y bioéticos. Por supuesto, el enfoque tiene que ver con la protección de riesgos tecnológicos y globales. ¿Sí, Pablo? Sí, buenas noches, profesora. Acerca de eso del derecho humano de cuarta generación, la otra escuché una noticia que en Rusia, a partir de enero del 2026, todo lo que es Internet, todo lo que es redes sociales y, bueno, el ciberespacio va a estar súper ultra controlado por el Estado.
más aún, no sé Y si ahora bueno, está controlado, pero es como una cosa muy horizontal que va a ser para todos igual, o sea, para la población. Me imagino que para el sí. poder no, pero así va a ser. Y lo que ocurre en China también, ¿no? Donde no es un derecho Claro, que se tenga, ¿no? Y en efecto, ¿no? Porque también es el acceso, pero también deberíamos estar protegidos ante ciertos riesgos. Entonces, es un momento, por eso se habla de derechos humanos de cuarta generación, porque sí tenemos, o sea, normalmente se está asociando, considerando que el derecho a pertenecer a la comunidad digital o los derechos digitales y bioéticos son esenciales para la vida, por eso se hablan de derechos humanos, pero también deben ser uno protegidos, ¿no? Entonces debemos tener derecho a tener acceso a Internet, pero también, bueno, a la protección de datos, está todo el debate de la identidad digital, de la bioseguridad. Solo que en este sentido, en los derechos de cuarta generación, no hay un consenso jurídico internacional todavía. Es una categoría emergente que está en debate. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, las capacidades, el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum sería equivalente a los derechos humanos. Bueno, no necesariamente, porque ella cuando habla de capacidades no habla, no, son mucho más identificables cuando se habla de derechos, porque pueden estar tipificados en la ley y deben estarlo de alguna manera. En cambio, cuando se habla de capacidades, es muchísimo más complejo, o sea, es mucho más institucional y hay modos de realización de esas capacidades o de garantías de esas capacidades, pero ¿cómo podríamos tipificar la razón práctica o la afectividad o el sentido de las emociones, etcétera, ¿no? Es como más abstracto, más complejo. En cambio, el ámbito de los derechos es eso, ¿no? Como más legal, más exigible jurídicamente. Aunque no todos, y bueno, y algunos pues generan bastante debate. Bueno, como les decía, lo que plantea Marta Nussbaum es un aspecto estrictamente, es fundamentalmente liberal, y ella, bueno, hay como unas comparaciones con otro liberal que sería John Rawls, eh, que bueno, la verdad que aquí incluso se podría hacer una comparación con el propio Amartya Sen. No me voy a detener tanto en esto lo voy a saltar para no meter otro autor y otra autoría en cuando nos quedan como unos 20 minutos. Sí quería mencionarles, a propósito de la educación, otro texto de ella que es bien interesante, se los recomiendo. Se llama así, Sin fines de lucro. La propuesta o la tesis de su libro fundamentalmente consiste en que la democracia está en riesgo, ¿no? Porque los sistemas educativos, o sea, es la explicación que da, de muchos países están abandonando las humanidades para priorizar la productividad económica. Esta tendencia, dice Nussbaum, forma individuos técnicamente competentes, pero sin juicio crítico, sin sensibilidad ética y sin capacidad de imaginar la experiencia del otro. La tesis se contextualiza en un fenómeno global. Hay recortes en arte, filosofía y literatura y ella lo va mostrando en cada una de las universidades importantes o incluso, sí, como en muchos lugares, ella va mostrando cómo se va mermando todo lo que tiene que ver el presupuesto destinado a las actividades relacionadas con las humanidades, sea teatro, sea artes plásticas, literatura, etcétera. Hay una exaltación de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? La STEM, una obsesión con el rendimiento medible y reformas educativas centradas en la competitividad. Ese es el centro de lo que ella quiere expresar en este libro. Hay ejemplos concretos, ¿no? Nussbaum critica el giro hacia una educación que evalúa todo por su utilidad económica inmediata. Hay ejemplos como en la India, dice, bueno, las escuelas urbanas están eliminando la música y las artes para mostrar mejores resultados estandarizados. Estados Unidos, distritos escolares que reducen cursos de historia y arte al mínimo por no generar empleo. Europa, bueno, reformas tecnocráticas que miden calidad educativa solo por indicadores de productividad.
Estos ejemplos sirven para mostrar una tendencia global, no un problema aislado. Aquí hay otro elemento interesante que nos dice Nussbaum, o que vemos en este libro, que dice, bueno, una democracia exige ciudadanos capaces de examinar críticamente discursos políticos, entender los problemas desde la perspectiva del otro, protestar con argumentos y no con violencia, pensar por sí mismos y no repetir propaganda. Nussbaum muestra que estas capacidades no surgen de la formación técnica, sino que surgen precisamente de las humanidades. Entonces, eso es muy, muy importante porque ella dice, bueno, si vamos reduciendo todo lo que, o sea, digamos, lo que ella hace en este texto es como un llamado de advertencia, ¿no? Es decir, bueno, si queremos vivir una vida auténticamente humana, tenemos que darle lugar, espacio y proteger muy ampliamente todo lo que tiene que ver con la educación en humanidades, porque es la que garantiza las características, los rasgos fundamentales para un ciudadano que vive y que puede vivir en democracia. Si nosotros vamos reduciendo sistemáticamente la importancia de las humanidades y los políticos, los gobernantes, reducen también lo que es porque además la cultura es costosa, las humanidades son costosas, es una inversión que el Estado debe hacer, pero y que de alguna manera tiende a pensar que no es eh, como, como rentable, de alguna manera no, no recupera, no se recupera, es una inversión que muchas veces se entiende como perdida. Y no se entiende que precisamente es el, esa educación en humanidades los que, o sea, hay una frase, hay un pasaje que a mí me gustó mucho de Amartya Sen en Libertad y Desarrollo, que yo creo que se las puse en alguna clase alguna vez, que dice que son dos parejas de un texto indio muy, 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 muy antiguo, y donde son como dos dioses que quieren tener poseer todos los bienes de la tierra. Y la mujer le dice al hombre, no, no son dioses, son dos figuras como mitológicas, pero no son dioses, porque la mujer le dice al hombre, al esposo, una vez que poseamos todas las riquezas de la tierra, lograremos tener la inmortalidad. Y el esposo le dice, no, aunque lo tengamos todo, jamás podremos ser inmortales. Entonces la esposa le dice, ¿y para qué entonces quiero todo? Y es como bien, bien interesante esto, porque de alguna forma perdemos el fin, perdemos de vista el fin, perdemos de vista, y bueno, ¿para qué queremos tantos dineros? ¿Para qué queremos tantos recursos? ¿Para qué queremos tanta rentabilidad si nos estamos deshumanizando en el camino, ¿no? Si estamos perdiendo nuestras posibilidades de ser libres, nuestras capacidades de gozo, nuestras capacidades no solamente, bueno, de gozo estético, sino también de gozo intelectual, ¿sí? Porque ¿para qué queremos tanta renta, ¿no? Si nos estamos volviendo menos humanos. Uno de los argumentos centrales de Nussbaum, en la misma línea que les comentaba antes, es que la literatura desarrolla la capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo que Nussbaum llama imaginación narrativa. Sí, bueno, ella pone varios ejemplos cuando habla de la lectura en niños de historias que muestran vidas muy distintas a las suyas, como motor de empatía, programas escolares que redujeron la violencia al incluir el teatro y la lectura dramatizada, e investigaciones que muestran que los estudiantes que leen ficción compleja identifican mejor las emociones y las motivaciones ajenas, ¿no? Eh, sobre esto también estaba viendo yo un estudio, ¿no? Que habla también de que la filosofía también para niños genera una capacidad de crítica muchísimo más amplia que los que no reciben el curso de filosofía, ¿no? Se hizo como todo un experimento con 6.000 niños o adolescentes y bueno, los resultados fueron muy, muy, muy interesantes. Nussbaum defiende que la filosofía enseña a reconocer falacias, a examinar tradiciones y argumentar racionalmente.
En escuelas de Estados Unidos, programas pilotos con filosofía para niños aumentaron la capacidad de razonamiento y la participación cívica. En universidades, cursos de filosofía moral enseñan a evaluar políticas públicas desde principios en vez de lealtades ciegas. Para Nussbaum, la figura de Sócrates es el modelo ciudadano democrático, alguien que pregunta, examina y no acepta la autoridad sin razones. En sociedades polarizadas, esta habilidad es indispensable para no caer en demagogias y nacionalismos acríticos. Entonces, bueno, en esta misma línea también hay un autor italiano que lamentablemente murió hace un par de años, bastante joven, o relativamente joven, pero cuando estaba empezando a escribir cosas muy interesantes, que se llama Nunzio Ordine, y él tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Donde precisamente hace toda una reflexión y una defensa bueno, no solamente la utilidad, o sea, no solamente habla, evidentemente cuando habla de lo inútil, habla de lo no rentable, habla de lo no práctico, pero no solamente habla de las humanidades en su libro, sino también incluso de una ciencia teórica, porque, bueno, la ciencia no aplicada, sino la ciencia meramente teórica, tampoco se entiende como rentable, ¿no? Entonces, él explica allí muy bien, también se los recomiendo porque además Ordine hace como una suerte de citas y como un viaje literario, ¿no? Como un viaje de autores que a uno pues le despierta como el interés o la curiosidad por profundizar. Y, y en ese sentido está en la misma línea que Nussbaum, ¿no? O sea, son las humanidades y la educación en humanidades específicamente la que eh, preserva, preserva el modo de vida democrático. Eso lo decía John Dewey, de hecho es un autor que ella cita constantemente en su libro Sin fines de lucro, eh, porque bueno, no es la democracia como un mero sistema político, como decíamos, de ir a votar o cumplir y tener ciertas obligaciones, sino la democracia como esos espacios de participación, esos espacios de libertad, donde efectivamente eh, podamos tener o sentir siquiera, o sea, porque los modos de discutir acerca de la justicia no son solamente en los tribunales o en el Congreso o en el Parlamento, también se discute sobre la justicia en una obra de teatro, en un recital de poesía o en una escultura, uno observa, o en una pintura también, uno puede observarlo en el cine. Hay como muchos elementos en el ámbito de lo que ella llama la imaginación moral, ¿no? La imaginación moral, la imaginación política, la posibilidad o sea, cuando nosotros nos vamos acercando a un mundo que queremos o que podemos querer, generalmente los vamos dibujando en la ficción, lo vamos vislumbrando sus posibilidades en la ficción. Y nos otorga, ¿no? Referencia, nos otorga modos de comprensión que son fundamentales para, para poder, ¿no? Alcanzar esa libertad. ¿Sí, Pablo? Sí, bueno, con respecto a lo que usted hablaba de la humanidad y la práctica de la humanidad y del arte, justamente el otro día estaba en un cumpleaños que fue mi hijo y conocí a una chica que estaba haciendo unos cursos en Valparaíso sobre teatro. No me acuerdo cómo se denomina ese teatro, pero en simple era como llevar el teatro, por ejemplo, a la calle. Y me contaba la siguiente experiencia, era ella con otras chicas actuaban en un McDonald's y llegaban al McDonald's como simples clientes. Entonces, una de las chicas empezaba a pedir comida al McDonald's y la otra empezaba a armar una trifulca, una polémica, diciendo que cómo que se le ocurría a la amiga comer comida al McDonald's, que era súper tóxica, que mataba muchos animales, etcétera, un discurso, bueno, bien ecologista y todo, y le obligaba a la vendedora que no le vendiera comida a la amiga, porque la estaba intoxicando y estaba contaminando su cuerpo, y bueno, y empezaban a surgir voces, gente que estaba ahí comiendo, que decía, oye, si no te gusta, ¿por qué no te vas? Otra como que apoyaba a la amiga, sí, es verdad. Otra gente quedaba como, no sé, perpleja frente a esa experiencia. Entonces me parecía súper interesante comentar eso porque
todo arte nos hace remecer conciencia, nos hace remecer nuestro propio yo y nos hace tener una conciencia crítica además. O sea, y ese es un súper buen ejemplo. Yo no lo conocía para nada. Sí, 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 gracias, Pablo. En verdad que es muy interesante lo que planteas y es justamente eso, ¿no? O sea, eh, claro, este es un arte que interpela, que es un arte que, bueno, que moviliza, ¿no? Que moviliza la conciencia o la perspectiva social. Pero todo arte, ¿no? Todo arte. El arte de que se contempla, el libro que se lee, la música que se escucha. Este texto, Sin fines de lucro, le dio a Nussbaum el premio La Princesa de Asturias, ¿no? El premio a las humanidades, justamente. Porque es eso, una defensa de las humanidades, una defensa y lo explica y lo ejemplifica muy bien en datos, ¿no? Cómo poco a poco se han ido como reduciendo y que las personas, porque no solamente son los presupuestos que son gubernamentales o que tienen que ver con el financiamiento público, sino también privado. Las universidades, quizás de una manera que ellos consideran más justificada, porque dependen de sí mismos, consideran que, bueno, que hay que invertir en unas cosas y en otras no, y lo que se invierte es fundamentalmente en tecnología. Y, y bueno, eso genera, eso también nos lleva a algo que, bueno, que no estamos todavía discutiendo del todo. Hay gente que sí, pero a ver, yo observo y temo, de algún modo, que la tecnología, no, pongamos eh, la IA, todas las que aparecen, todas las que tenemos al alcance de la mano, no solamente nos pueden estar haciendo lo que se dice amenazando el desarrollo del pensamiento crítico, sino también otras capacidades que no son estrictamente, o sea, que no son ni siquiera intelectuales, sino que son también eh, capacidades que tienen que ver con la atención, con la paciencia, con la serenidad, con el modo de estar cuando uno entra a una biblioteca y abre un libro. Eso ya también se está, o sea, algo tan simple, ¿no? Como la serenidad, el modo de vida que supone también tener cómo nos disponemos, cómo a relacionarnos con ese arte que estamos, o con esa cultura, con cualquier texto o cualquier obra que quedamos, también requiere de nosotros otras capacidades que no son simplemente intelectuales, son anímicas. Y esas capacidades anímicas también están siendo afectadas por las altas tecnologías. Nos llevan como a tener todo muy rápido, a no, a no vivir los procesos, a no disfrutar los procesos del esfuerzo, de la búsqueda, del logro, etcétera, ¿no? Y eso es preocupante. Eh, Porque, bueno, vamos como corriendo, pero vamos corriendo a dónde, ¿no? Es la gran pregunta. Eh, Les comento, en la semana 17, o sea, esta es la semana 16 según el calendario, y nosotros tendríamos la semana 17, está planificada la solemne 2, y en la semana 18 el examen. Es un poco lo que, según la planificación que está en el curso del Blackboard, está como por diseño. Sin embargo, o sea, les comento cómo vamos a hacer. Nosotros vamos, o sea, yo les voy a dejar, de hecho ya está visible, si quieren pueden ver, la Solemne 2, ¿no? La Solemne 2 van a encontrar que van a tener 7 preguntas para escoger una, solo una. Pueden leer las 7, ahí pueden hacerlo sobre John Stuart Mill, sobre Rousseau, sobre John Dewey o sobre Martha Nussbaum. Y hay preguntas de todo tipo, van a escoger una, solo una. Van a tratar de responderla
Lo ideal y lo que yo les pido allí es que le respondan haciendo un video de 5, 10 minutos, creo yo que máximo. Eh, Ahora, yo lo he puesto como actividad y se supone que ustedes podrían subir un archivo, pero no estoy segura de que se pueda o no vi dónde se subía el archivo. Eh, pero si no se puede subir el archivo, ustedes pueden también enviarlo a mi correo. Eh, Ahora, digamos que alguien no, no, no es muy amigo de los videos. Yo digo video porque, bueno, me parece una actividad como más interesante. También en el modo de expresarse se desarrollan otras competencias. Em, pero prefieren responder la pregunta de manera escrita, modo ensayo. Bueno, también es posible, también es viable. Lo pueden hacer en 2 cuartillas. em, y me lo envían también a mi correo personal. Vamos a tener como fecha para que hagan esta actividad, hoy es 20, vamos a ponerlo hasta el 1 de diciembre, ¿no? Son 10 días. Ustedes pueden tener este fin de semana y el siguiente. Si trabajan, si están muy ocupados, pueden sentarse el fin de semana, este que viene y el siguiente, o el siguiente. O pueden hacerlo en cualquier momento de estos 10 días. Para el 1 de diciembre, sí quiero que todos me hayan enviado o el video, preferiblemente, o el texto. Y esa va a ser la nota de la Solemne 2. En el Blackboard nosotros tendríamos, según el diseño, que hacer la Solemne 2 en la semana 17 de modo sincrónico, pero yo desde el ciclo pasado o desde el semestre pasado no he hecho evaluaciones sincrónicas porque entiendo que ustedes no siempre tienen como las mejores disponibilidades para sentarse un examen en una hora, en esta hora justamente. Bueno, ya allí yo lo entiendo. Eh, entonces yo diría que podríamos tener nuestra clase sin problema. En la semana 18 sí ya sería el examen, pero me ha dicho el profesor Claudio que el examen va a ser después del 12 de diciembre. Entonces, bueno, ya nosotros simplemente, pues en la semana 18 acabamos con el curso. Entonces, nuestra última clase sería la próxima, la semana que viene. La próxima semana sería ya la clase última. La vamos a dar ya como educación y multiculturalismo, que es como que podemos hacer desde una mirada, o sea, cómo la educación nos acerca, nos separa, la falta de educación nos separa, esta relación de la interculturalidad, de la ciudadanía global, etcétera, ¿no? Para terminar. Em, y bueno, ya ustedes me tienen hasta el 1 de diciembre para enviarme el video o para enviarme el ensayo. Y yo les daría la nota, yo calculo que en unos días, no sé, pongamos, lo importante es que antes del 12 van a tener sus notas para saber si van a ir al examen, que es después del 12. Entonces, bueno, creo que quedó claro, no sé si tienen alguna duda. Ya está disponible la evaluación, está disponible en la semana 17 para que la vean. La pueden responder desde el día de hoy hasta el 1 de diciembre. Pueden mandarme a mi correo el video o el ensayo, lo que prefieran. Nuestra última clase va a ser el 27 de noviembre, es decir, la próxima semana. Y bueno, yo creo que está bastante claro. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que pasen una linda noche.